Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar como todos los sábados a sus hogares. Este es Enfoque. Esta noche conversando con Aníbal Samayoa, un joven guatemalteco que lo vamos a identificar muy pronto. Él es de Jóvenes por Guatemala. El tema, lo pueden imaginar, es cuando los guatemaltecos hablan la voz del pueblo. Podemos decir que lo que estamos viviendo hoy en día los guatemaltecos, lo que estamos sintiendo, lo que nos preocupa, lo que deseamos y esas sensaciones que se han convertido en algo especial dentro de una campaña electoral que tampoco ofrece alternativas demasiado con demasiadas expectativas y que por lo tanto nos mantienen a la población en un sentimiento de cierta frustración hacia la clase política. Vamos a hablar con Aníbal. Aníbal, muchas gracias por estar con nosotros. Aníbal tiene 26 años, es por cierto nuestro entrevistado a lo largo de poco más de 4 años que lleva ya Enfoque. Sos nuestro entrevistado más joven, así que con esos 26 años. Yo quisiera compartirte primero, la idea de este programa fue desde el principio conseguir una voz que tuviera cierta representatividad dentro de lo que está sucediendo, pero más importante que eso, porque es muy difícil hablar de la representatividad. ¿Quién puede tener esa representatividad tan multicultural como es Guatemala? Pero sí queríamos sentir un poco qué están sintiendo los jóvenes con lo que está pasando en Guatemala, porque finalmente son ustedes los que tienen en sus manos en este momento el poder empezar a cambiar Guatemala. Vamos a hablar, por supuesto, de la corrupción que ha habido en el gobierno. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que se siente de este lado de la ciudadanía, digamos, pero también de todos estos movimientos que están surgiendo. Está el movimiento Renuncio Ya. Intentamos obtener alguna entrevista con alguien de ellos, pero en realidad ellos prefieren no tener un protagonismo para que el movimiento siga siendo lo sano que ha sido. Pero también hay otros movimientos que han ido caminando, los movimientos sindicales, los movimientos populares, los campesinos. O sea, ha habido algo que ha venido creciendo en Guatemala. ¿Qué están sintiendo los jóvenes? Y entiendo que tu voz no es la de todos los jóvenes, pero sí la de muchísimos jóvenes en Guatemala. ¿Qué están sintiendo ustedes cuando ven que la clase política, que el gobierno está llegando a tal fracaso, que en lo que vemos en las noticias es que predomina la corrupción, en vez de ver que estamos avanzando en la lucha contra la pobreza, mejorando la educación, mejorando salud? ¿Qué siente un joven como vos en ese momento? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, yo lo que consideraría es que nos movieron la silla. Estábamos en un estado de comodidad y creo que los jóvenes especialmente nos acomodamos mucho a la situación de pensar mis adultos, mis padres, mi madre, mis tíos son los encargados de hacer los cambios que se requieren en el país. Y entonces nos mueven la silla y nos dicen, les toca a ustedes. Pasan la estafeta a la juventud. Inclusive la marcha del 25, la presencia en mayorías era la juventud. Estuvimos monitoreando los asistentes y eran muchos jóvenes, pues con muchos también propósitos de estar ahí. Sin embargo, se entiende y se empieza a percibir más el ambiente político que se empieza a vivir. Más en este año que es un año electoral, que aunado a ello se agrega el tema de renunciar ya, de pedir una constituyente. El tema de corrupción. La constituyente no lo está pidiendo la gente, la constituyente claro. la están pidiendo los políticos. Hay que tener cuidado. Exactamente. Entonces, sí. No, yo me refería, digamos, de los dos lados, de los dos bandos. O sea, se está pidiendo de fuerzas políticas, hay un jale, y de la sociedad y sociedad civil, ciudadanía, jóvenes, hay un empuje. Entonces, entender esas dos situaciones que se están viviendo en el país, yo creo que requiere mucha madurez, que creo que en estas semanas el guatemalteco la está adquiriendo en un curso muy avanzado, por así decirlo, en donde empezamos a sentir que se requieren cambios no de forma, sino de fondo en el sistema político guatemalteco. Bueno, eso es muy interesante. Dentro de exactamente 8 días, el próximo sábado, es la segunda convocatoria de Renuncia Ya. Ha sido interesante porque fue un primer movimiento que surgió de las redes sociales, o sea, a través de las redes sociales, lo que yo he podido entender hablando con algunas personas que estuvieron involucradas en ese momento es que fue primero una persona, una mujer, por cierto, una joven, claro, que fue la que empieza porque se siente indignada por lo que ve en el gobierno.
luego son 7 personas más, y cuando sienten, pues tenían 7,000 personas diciendo que estaban dispuestas a manifestar, cuando ellas se sentían satisfechas y conseguían 50. Y bueno, después sabemos la historia, fueron entre 15 y 20,000 personas. Pero indudablemente ese sentir que tuvieron estas personas será el mismo, o sea, un cansancio, porque digamos en tu caso, 26 años, pues no tienes una memoria histórica muy grande sobre la corrupción que se ha venido dando y que ha venido creciendo con cada gobierno, sino que lo que habrán visto jóvenes como vos o como algunos otros, estamos hablando de los últimos 2 o 3 gobiernos. Y esta corrupción ha venido creciendo, este control del sistema judicial que ha sido muy perjudicial y que hasta ahora no se ha debatido tanto en estas manifestaciones, pero que es un tema muy sensible. Ha venido el control del sistema judicial, ha venido creciendo desde las últimas 3 o 4 componendas o campañas o renovaciones de la Corte Suprema y de todas las instituciones. Entonces, toda esa frustración que se siente, ¿es suficiente con las manifestaciones o ustedes esperan algo concreto? O sea, o la renuncia o cambios significativos. ¿Qué podría verse en el corto plazo para que los jóvenes, para que las nuevas generaciones sintieran algo de esperanza? Yo quisiera tal vez remontar un poco al tiempo de Rousseau, y cuando él escribe el contrato social, pues eso no es memoria histórica, eso es simplemente un recuerdo que yo tenía de estudio. Él mencionaba que una idea, para que tuviera fuerza, tenía que ser un derecho. Ahora, el derecho a manifestación, el derecho a expresión, es en sí mismo precisamente un derecho y de categoría constitucional. Creo que el guatemalteco va bien orientado en ese sentido. Ahora bien, ¿cómo lo utilizamos? Porque él decía que para ejercer los derechos teníamos que haber nacido en un estado o en una jurisdicción de libertad. Bueno, la tenemos. Sin duda nacimos con esa ideología. Ahora bien, ¿será que la estamos usando, estamos potencializando nuestro derecho a manifestación, nuestro derecho a expresión? Yo creo que sería la primera incógnita que debe ser el guatemalteco. El 25 fue un paso importantísimo, donde se expresa la gente, dice yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ese sentir es el de, si no quiero hacer mal el dato, pero los 15 millones de guatemaltecos. Es el mismo sentir. Esta semana también tuvimos las manifestaciones de 48 cantones en contra. Y yo creo que esa fuerza de ese sector es importantísimo en un país como multicultural y pluricultural como el nuestro. Ahora bien, cuando yo hablo de potencializar ese tipo de derecho de jerarquía constitucional, es el sentir y pensar cómo lo mejoro. ¿Verdad? Yo ya, digamos, el 25 se fue a gritar, se fue a sacar todo ese malestar social, ciudadano que se tenía en repudio hacia acciones de corrupción que se han vivido en esas últimas semanas, que es buenísimo. Ahora, la siguiente premisa paso que mencionaba, si queremos algo en concreto, definitivamente. Creo que el guatemalteco ahora, el paso es a dónde vamos a manifestar y con quiénes vamos a hablar. Creo que ese es el paso. Hay que trazar como ciudadanos una hoja de ruta muy específica en cuanto a planes que se requieren, porque si no estamos marchando y marchando y marchando con eco, ¿verdad? Tenemos que ser contundentes, tenemos que ser una ciudadanía seria, más de lo que se ha mostrado hasta ahora, que creo que ha sido muy positivo, en temas de pedir acciones concretas. Por ejemplo, la semana pasada, con Jóvenes por Guatemala y un movimiento que también creamos que se llama Primero Guatemala, marchamos hacia el Ministerio Público y hablamos con las autoridades pidiendo aclaración de los hechos en el tema de la línea, el tema de corrupción, que se investigue a fondo quién es quién y qué hacía cada quien en el plan maquiavélico que estas personas tenían al desfalcar al Estado de Guatemala, a los ciudadanos, porque aquí algo muy importante, la SAT, en ese sentido la SAT custodia nuestro bien patrimonial, que es el dinero. Entonces, como guatemaltecos, tenemos que activar la señal de rendición de cuentas. Creo que es importantísimo, es algo que yo siempre he hecho mucho énfasis con la gente que ha hablado acerca del tema de las marchas, que está muy bien, pero hay que ir al tema de rendición de cuentas, porque somos nosotros quienes mantenemos al Estado de Guatemala, y nosotros al mantenerlo tenemos ese derecho también
de recibir de nuestras autoridades, instituciones gubernamentales, de Estado, organismos, qué se hace con lo que nosotros contribuimos. En ese sentido, creo que es importante entonces ya orientar toda esa fuerza, toda esa energía que ya sentó un precedente importantísimo, a orientarlo a una hoja de ruta, donde nosotros podemos marchar con propósito, ¿verdad? O sea, es decir, esa voz se escucha. Y lo digo así porque el año pasado tuve la oportunidad de cofundar con otros 18 jóvenes de 18 diferentes países de Latinoamérica, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Y precisamente en las fechas que estuvimos en la Ciudad de México, fueron las fechas que hicieron las marchas por los 43 desaparecidos. Estuvimos en la Reforma, mundo de gente. Fuimos al Zócalo, ni digamos. Pero me puse a pensar yo, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque eran 200.000, 300.000 personas que marchaban horas y horas caminando. Ahora la clave y mi pregunta era, ¿será que nos escuchamos? Entonces, mi conclusión llegó a lo siguiente. En las protestas nos oímos, pero en el diálogo nos vamos a escuchar. Vamos a ir al primer corte comercial, Aníbal, y vamos a continuar con esto. Yo creo que es importante porque creo yo que parte de todas estas manifestaciones lo que están poniendo es a prueba nuestro sistema democrático. Totalmente. Están obviamente expresándose de una manera que jamás se había visto en Guatemala, una expresión muy libre, muy soberana. El pueblo se está expresando, pero tenemos que ver efectivamente qué puede pasar, pero también cuál es la responsabilidad de los políticos cuando no responden a ese clamor popular que se está escuchando. Vamos a ir al corte comercial y volvemos inmediatamente con más de Enfoque esta noche, hablando la voz del pueblo. Hay que escuchar la voz del pueblo. Muy buenas noches, estimados televidentes. Continuamos con Enfoque esta noche conversando con Aníbal Samayoa sobre todos estos movimientos que se están dando de protestas, manifestaciones, y yo diría de libre expresión del pensamiento. Yo soy un defensor claro de que las sociedades libres lo primero que tienen que tener es la libertad de expresión. Y eso lo bueno es que se está dando en Guatemala y eso fortalece nuestra democracia. Me da la impresión de que lo que estás planteando es, bueno, hay que plantear ciertas cosas, pero no necesariamente la renuncia de los funcionarios. ¿Es correcta mi percepción? Sí. Lo baso en el siguiente enunciado. Creo que tenemos un año electoral muy cargado. No es tan común como los anteriores. Yo creo que parecemos el camaleón, vamos mudando, porque antes era campaña anticipada, ahora se llama campaña disfrazada. Yo creo que este año hay que ponerle mucha atención. A veces puede ser que caigamos en el anzuelo que nos están planteando los políticos. Y entonces nosotros sigamos ejerciendo un derecho muy positivo y caigamos. Es decir, o más bien lo que quiero expresar es que definitivamente no toleramos un acto de corrupción. Lo que hicimos nosotros en el Ministerio Público hace unas semanas fue pedir el cese de la inmunidad, que no por ser inmune voy a ser impune, hacia los funcionarios de alto rango en nuestro país, ¿por qué no decirlo el binomio presidencial? Porque ellos deben ser investigados también. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa que es interesante analizar y es la dignidad de los políticos, quienes están llamados a consolidar y a fortalecer los procesos democráticos, más allá de la participación que tienen electorera,
son los propios partidos políticos y los políticos. Recientemente, precisamente en los días que la vicepresidenta Roxana Valdetti estaba en Seúl, incluso hay unos memes burlándose del tema, diciendo que ella fue la que le fue a enseñar el tema de corrupción, claro. Renunció el primer ministro de Corea, y por una causa de menos de $100,000. En Alemania hace algunos años tuvo que renunciar el presidente de Alemania porque se le acusó de tráfico de influencias. Esas son cosas que aquí en Guatemala son bicocas, o sea, bicoca, la palabra es un poquito de los viejos y de los, pero son cosas muy pequeñas, son cositas sencillas, insignificantes comparado con lo que estamos viendo en Guatemala. También hay unos casos recientes en Nueva York, el presidente del Senado de Nueva York, el presidente del Congreso de Nueva York, por tráfico de influencias y por solicitar, por pedir mordidas, para decirlo en buen chapín, pero de cantidades irrisorias. Cuando lo comparamos con los negocios, porque el de la SAT es solamente uno de los negocios que se han encontrado, posiblemente el más grande, pero uno de los negocios, en realidad el presidente y la vicepresidenta, o por lo menos la vicepresidenta, debería de entender que en este momento, para crear la estabilidad política que se requiere, ella debería renunciar, siempre y cuando lo que quiera es que se respete el debido proceso, que la democracia se fortalezca. Todo lo contrario, la sensación que está transmitiendo a todas estas manifestaciones es que están aferrados al poder para no tener que enfrentar la justicia. Definitivamente. Yo creo que, y me remontaría todavía un poco más atrás, en plataformas partidarias, porque de hecho los partidos nacen los gobernantes. Y yo creo que para entender por qué el pueblo elige al presidente que tiene, hay que entender por qué el pueblo es pueblo. En ese sentido, y eso es una connotación muy importante, porque hay que entender cómo se ha manejado nuestra sociedad. Por ejemplo, desde que está nuestra Constitución vigente, 1985, ya han transcurrido 30 años. Es decir, al guatemalteco le costó 30 años en de verdad sentirse incómodo estando donde estaba sentado. Y hasta ahora nos manifestamos, lo cual es, y sigo diciendo que es loable. Ahora, como esa fuerza en Guatemala nunca ha sido tan poderosa como el tema de manifestación, y eso hay que decirlo, a muchos les da sensación de miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Aquí se va a armar una tercera guerra mundial? ¿O qué puede ocurrir si se manifiesta? Ya se comprobó que se puede hacer. Muy bien. Entonces, ahora creo que esa fuerza hay que canalizarla bien, porque los partidos políticos son la base sólida de una democracia. Si no tenemos partidos políticos, no podemos elegir ni ser electos. Pero siempre hay que tener cuidado con esto. Yo creo que no podemos renegar de que la existencia de los partidos políticos, pero sí podemos criticarlos y censurarlos fuertemente. Totalmente. Porque hay una coyuntura que posiblemente no vuelva a presentarse en Guatemala durante mucho tiempo, en el cual hay una manifestación y una expresión de la población, por un lado, pero por el otro, el mensaje lo deben recibir los partidos políticos actuales, porque en realidad los señalamientos van contra el gobierno, pero no solo contra el gobierno. Yo estuve en la manifestación del 25, pude platicar con mucha gente ahí porque me interesé mucho en ver el sentir de la gente. Había mucha gente de jóvenes, sí, pero había muchísima gente de mi generación, que es la generación que estamos entregando la estafeta de una sociedad peor que la que recibimos. Así que somos una sociedad, una generación culpable, por así decirlo, porque no salimos a protestar, porque no hicimos lo que teníamos que hacer seguramente, pero el sentir no era solo contra el gobierno, es un sentir contra la clase política que ha encontrado en esta participación, y yo no sé si, y eso me gustaría escuchar tu opinión, si los jóvenes perciben que este es un problema del gobierno o es un problema del sistema político de Guatemala. Yo diría que los dos, a mi percepción. ¿Sí? Primero, no hay una plataforma legal muy sólida electoralmente hablando. Por ejemplo, en Francia hay una ley, la ley electoral precisamente, estipula que si de todos los candidatos todos pueden ofrecer cualquier cosa que exista, pero el que quede y pasado su gobierno no cumplió una de las cosas que prometió, tiene prisión automática. Es decir, promueven campañas más serias, más responsables. Esto no pasa aquí.
Aquí podemos ofrecer el cielo, la luna y las estrellas y no las podemos ir ni llegamos al gobierno y se nos olvida. Y aquí es un fenómeno muy importante. Pero el primer descontento que tal vez respondiendo a tu pregunta es hacia el gobierno. ¿Por qué? Yo no sé qué pasa cuando ganan, que empedernidamente buscan descontentar al ciudadano. No sé, es lo que buscan, de alguna manera. Y sí, lo descontentan, y ahí está el resultado. Existe una presión ciudadana que ellos no pueden negar, y no pueden decir, recibimos un mensaje contundente, cuando las acciones, después de haberlo hecho, no son contundentes, no satisfacen a la necesidad que el ciudadano está mostrando. Entonces el joven, pues habla, se expresa, y es bueno que hayan trasladado el tema Twitter, el tema Facebook, a la plaza. Eso creo que es un gran hito que podemos aplaudir a la juventud y también como mencionabas a tu generación y más generaciones que pueden estar existiendo. Yo inclusive hasta vi que habían niños y eso es muy bueno. Creo que ejercitar derechos ciudadanos es muy bueno y sembrarlo y que se vayan entendiendo desde edades muy pequeñas. En la parte final vamos a hablar un poco sobre las redes sociales porque efectivamente son las que han marcado tendencias no solo en Guatemala en esta ocasión, sino antes. En otros países se ha dado ya una significativa demostración a través de las redes sociales. Vamos al último corte comercial de Enfoque y volvemos inmediatamente con las conclusiones de esta noche donde hablamos sobre la importancia que tiene la voz del pueblo. Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque. Les recuerdo, este es un programa producido por su canal Antigua y la revista Crónica. Está con nosotros Aníbal Samayoa. Conversamos con un joven guatemalteco. Aníbal, un poco lo que habíamos platicado al terminar el bloque anterior era sobre las redes sociales y efectivamente hay un fenómeno que se produce y es que este movimiento, por lo menos el primero, porque obviamente después se dio la manifestación en Totonicapán, se han dado 2 manifestaciones más de Anonymous que también se convocó por redes sociales, pero la primera se convocó únicamente por redes sociales y fue muy interesante porque no había atrás ningún partido político, ningún grupo interesado, era una expresión auténtica de la ciudadanía. Yo decía hace 8 días aquí que era un microcosmo de la sociedad capitalina, un poco porque era muy citadina, pero había de todos los estratos sociales que hay en la ciudad capital y que la manifestación era muy fuerte. ¿Qué tan fuerte es para los jóvenes todos estos mensajes en las redes sociales? ¿Cómo logran discernir? Porque también hubo muchísimos que salieron para tratar de distraer o de engañar a los jóvenes, a la gente, a los viejos que nos metemos en las redes sociales, de engañarnos con otras manifestaciones y otras cosas que no eran efectivamente esa, pero era para debilitarla. ¿Cómo funcionan estas redes sociales? Yo creo que son una maravilla. Facilitan el movimiento social, el movimiento político, el movimiento religioso, el movimiento persona. Y la expresión. Y la expresión, totalmente. Ahora, yo creo que el joven tiene una ventaja que puede tomarse como una desventaja al mismo tiempo. A donde van mis amigos, ahí voy yo. Ahí es sano, ahí está bien, porque uno escoge realmente a sus amigos y uno sabe con quiénes se está desenvolviendo en esta vida. Entonces, cuando uno dice, mis amigos fueron los que me invitaron, sé quién es esa persona,
cómo se comporta, qué sentido moral y ético, y más aún así, lo lleva a la moralidad, lleva en su vida. Entonces, uno va O sea que hay animándose. mucho fondo atrás de ese mensaje, porque efectivamente yo no lo había analizado, pero efectivamente si es mi amigo en Facebook es porque yo lo acepté en mi página Correcto. de Facebook, o es mi seguidor en Twitter, etcétera, etcétera. Entonces hay una interrelación, Claro. aunque no sea íntimamente estrecha, digamos. Exacto. Y a pesar, aunque no tenga una ideología tal cual la mía, pero puede ser que me interese. Hay un punto de convergencia, porque nos aceptamos mutuamente en una amistad, no sé si hasta cierto punto, que en este caso podría ser mi intolerancia, mi asquerosidad hacia la corrupción que está pasando. Ese punto es vital, y más por el tema coyuntural social que vivimos en Guatemala. Yo recuerdo una vez leyendo a Andrés Oppenheimer, él fue a Irlanda y viendo el gran desarrollo que ellos tenían, que eran los números 1 en los exámenes de PISA, que siempre ganaban. Con el primer ministro, la casa, el palacio era una casa. Y él decía, mire, es que esto es relativamente inverso a su casa, porque es tan pequeña, pero su desarrollo es tan grande. Y Andrés Oppenheimer le dice, ¿y viera usted el Palacio de Guatemala? Le dice. Ahora yo diría, vean ustedes al ciudadano guatemalteco. Es grande, tiene poder, tiene fuerza. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Qué bonito fue que no nos dejamos influenciar por partidos políticos, porque definitivamente en la marcha había gente que trataba un poco de desequilibrar, Agua a su molino. crear desorden. Pero ahora ya no me vería el palacio, vería el desarrollo que ha tenido Guatemala, esa viveza, esa fuerza, ese atrevimiento, diría yo, de decir somos desarrollo. Porque eso desarrolla mucho una sociedad. Vemos, por ejemplo, el tema de Chile, cuando buscan reformas educativas a las universidades públicas. Masivo, lo que se ve. Venezuela es masivo también. Y, digamos, los jóvenes ven bien que en esta manifestación, por ejemplo, la del 25, igual fue la de Anonymous, más parecida, pero no exactamente igual, pero muy parecida. Ven bien que no haya líderes que se paren y que hagan llamado y que hagan exhortaciones y que levanten los ánimos. ¿Eso se ve bien? ¿Es necesario? ¿O simplemente lo importante es esa manifestación popular, esa expresión que se da tan natural en estos grupos? Definitivamente creo que la expresión individual es importante. No puedo yo seguir repitiendo el discurso de un líder que me diga hay que gritar esto, entonces yo lo grito. Pero a la vez se vuelve un poco necesario. En Guatemala necesitamos replicar ciertos modelos. Tenemos gente muy brillante guatemalteca, por ejemplo, el creador de Duolingo, entre otros podemos mencionar que es bueno replicar ese tipo de modelos. Ahora, ¿cómo lo replicamos? Porque esa es otra cosa. A mí me puedes invitar a hacer un buen mensaje, pero puede ser que yo no haya entendido el mensaje. Entonces, el líder puede invitar a cientos a hacer algo, pero esos cientos pueden haber entendido mal un mensaje y entonces replique, sea más perjudicial hacia la ciudadanía. Entonces hay que entender que el que vaya a dirigir, porque siempre van grupitos, eso sí, eso hay que entenderlo, van sectores, van representaciones a las manifestaciones. Aníbal, nos quedan 2 minutos, entonces tengo que interrumpirte, pero hay una cosa que me parece interesante. No estuviste presente en la manifestación del 25 por lo que conversamos, aunque has participado en otras. ¿Vas a estar presente la próxima semana? Ahí vamos a estar. Ahí van a estar. Creo que es importante apoyar. Tal vez un mensaje muy breve a la población. ¿Por qué es que hay que ir? Primero, es un ejercicio constitucional. Segundo, ese ejercicio oxigena demasiado una ciudadanía tan corrompida como la nuestra. Y creo que es importante expresarnos, que el gobernante sepa que estoy inconforme con lo que está haciendo, o que estoy conforme, pero en este caso no está pasando eso. Creo que esos 3 puntos yo los dejaría ahí en el tintero para que se analicen y podamos tomarlos en cuenta. ¿Y los jóvenes deben participar más? Totalmente. Yo creo que Guatemala no es Cayalá, no es zona 10. Guatemala somos todos. Guatemala la necesitamos todos, y si uno sin otro, creo que no funcionaría nuestra sociedad. Y los jóvenes, gracias, Aníbal. Estamos llegando al final de este programa esta noche. Creo yo que es muy interesante. Estamos a 8 días de una nueva manifestación en la Plaza Central. Ha habido varias manifestaciones. Creo que cada una ha tenido su valor. El valor más importante que han tenido es la libre expresión del pensamiento. Si no podemos expresarnos, no puede haber democracia. Pero también es importante que si no podemos informarnos, tampoco podemos participar con toda la libertad. Ahora sabemos las cosas que están pasando en Guatemala, debemos luchar por nuestros derechos, debemos luchar por nuestros ideales, y creo yo que lo que está sucediendo es que aquel túnel
que nos pretendían mantener en la oscuridad, ahora vemos una luz, pero esa luz, quienes la mantienen encendida, es la sociedad, la participación ciudadana, la participación de los jóvenes, que creo yo que es la más importante que podemos tener. En las próximas elecciones, dentro de este proceso electoral que estamos viviendo, recordemos que hay elecciones en septiembre, nuestras elecciones van a demandar también una participación y van a demandar que todos estemos bien informados, porque solamente con información el poder estará en poder de la población y del pueblo. Dicen que la información es el poder. Quien tiene la información tiene el poder. Si la información está en el pueblo va a tener el poder ahora y el próximo septiembre en las elecciones presidenciales, municipales y para legislativas. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche por Enfoque. Gracias por su atención. Que Dios bendiga a Guatemala en este momento tan importante de la vida nacional que estamos viviendo. Muchas gracias.